El conocimiento se desarrolla de manera vertiginosa. Los límites que hace un siglo parecían infranqueables, hoy son pulverizados, con nuevas herramientas y sobre todo con conocimientos que se suman cada día. El cóctel de curiosidad, información y tecnología, junto con cierta cuota de casualidad, termina siempre por abrirnos nuevas puertas para avanzar. Juan Pablo Tosar es un investigador uruguayo que combinó esos elementos y se adentró en la búsqueda de respuestas para una pregunta específica. ¿Cómo se comunican las células entre sí? Y a partir de esa pregunta otras nuevas. ¿Podemos leer esas conversaciones entre células? ¿Hay información valiosa para nosotros en esos diálogos? ¿Podemos, por ejemplo, mejorar nuestra salud con esa información? Bueno, el doctor Tosar fue protagonista de 2 publicaciones en menos de un año en la revista Nature, una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo. Le damos la bienvenida a Sobre Ciencia. Estamos en comunicación. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches Gustavo y toda la audiencia de este querido programa que es Sobre Ciencia. Una alegría poder estar aquí con todos ustedes. La alegría y el gusto es nuestro también. Juan Pablo, si bien puede parecer un poco forzada la idea, lo cierto es que en la línea de investigación en la que te has ido adentrando está descubrir y reconocer estos mecanismos que permiten que nuestras células intercambien de alguna manera información, lo que podríamos definir esquemáticamente como un diálogo. Sí, eso es correcto, digamos. Lo que buscamos es entender el rol que juegan las moléculas de ARN en lo que hace a la comunicación intercelular. O sea, el diálogo molecular entre células, diálogo que está ocurriendo en este momento entre todas las células de nuestro organismo. Claro. Conocemos cómo las células interactúan, por ejemplo las neuronas, pero estos mecanismos de comunicación por ARN son más novedosos. Sí, claro. Además, la otra novedad, y hasta donde sé es una tendencia científica relativamente reciente, es el hallazgo de estas moléculas de ARN fuera de las células. Se supone que su lugar natural, al igual que el ADN, es dentro del cuerpo celulares. Exacto, el ARN lo estudiamos, no nosotros, sino que se lo estudia en el contexto de su rol dentro de la célula como intermediario entre el ADN y las proteínas, o sea, como molde para la fabricación de proteínas. Esa ha sido la función clásica, es la función clásica y muy importante del ARN, del llamado ARN mensajero. Pero también hay otras moléculas de ARN que son capaces de controlar estos procesos y eso, digamos, de alguna forma podemos decir que son ARN que están en la torre de control de la célula. Y más cerca del tiempo se ha visto que la célula también los libera hacia afuera, pueden salir hacia afuera de la célula, viajar por la sangre e ingresar a otras células. Por eso, como hay ARNs viajeros que viajan de una célula a otra, creemos que allí lo que está en juego es un diálogo molecular entre células, como decíamos. Está bien. Y dentro de esto, todavía un tipo más particular de ARN y que tiene que ver centralmente con los trabajos que ustedes están desarrollando allí en el Pasteur y en Facultad de Ciencias, que son algunos ARN que aparecen sin ningún tipo de protección de cobertura y que aún así sobreviven en el organismo, y ahí hay algo para develar. Sí, exacto. Todo este campo del ARN extracelular, o sea, que viaja fuera de la célula, no es un invento nuestro en absoluto. Es una disciplina, es un campo de estudio muy activo, pero nosotros hemos puesto el foco en el ARN que viaja fuera de la célula, fuera de unas cápsulas que la célula libera que se llaman exosomas. Esos exosomas son muy importantes porque el ARN es una molécula muy frágil que tiende a degradarse muy rápido. Y el medio extracelular y la sangre son muy hostiles para el ARN, tienen muchas enzimas que lo degradan. Entonces, en general, la gente cuando estudia el ARN extracelular, lo estudia, pone el foco en el ARN que está protegido dentro de esas cápsulas que son, digamos, de tamaño muy pequeño. Y lo que hace un tiempo que estamos viendo es qué pasa con el ARN que está afuera, que se podría decir ese ARN no tiene chance de sobrevivir porque estaría desnudo y por tanto sería pasible de la degradación. Con el tiempo fuimos viendo que la mayor parte del ARN extracelular está fuera de esas cápsulas e intentamos entender preguntas muy básicas como cómo hace para sobrevivir a la degradación y por qué tenemos ARN en ese lugar, y tratando de entender si efectivamente está en tránsito, en comunicación entre células y cuál es su función biológica. Todo esto en el marco, Juan Pablo, y vuelvo un poquito para atrás a lo que decías al principio, desde los años 50 es que el ADN y el ARN
pasan a ser aceptados como una realidad que la comunidad científica, bueno, termina por validar los estudios sobre su existencia, y a partir de allí, bueno, siempre el ADN se llevó un poco la atención máxima por ser, bueno, la molécula que lleva la carga genética por excelencia. Y el ARN es como que está en un proceso bastante permanente de revalorización, y este tipo de trabajos van en ese sentido, y por eso también el foco de Nature en las investigaciones de ustedes, por ser ARN y por esta novedad de la que venimos hablando. Sí, es cierto que el ARN ha venido ganando mucha popularidad, pasó a ser la oveja negra de la familia de la genética, ¿sí? Con el ADN llevándose toda la atención, y con razón, ¿no? Porque allí se almacena toda la información genética, y vaya si eso será importante. El ARN se lo empezó a dejar de ver como un simple intermediario aburrido entre el ADN, divertido de estudiar, y las proteínas, divertidas de estudiar, el ARN haciendo poca cosa, y se empezó a ver que el ARN como molécula hace muchas funciones dentro de la célula, y ahora estamos viendo también que eso juega un rol no solo en el control de cómo las células funcionan ellas mismas, sino cómo una célula es capaz de controlar a otra, ¿sí? Por ejemplo, cómo una célula tumoral es capaz de controlar qué genes se prenden y se apagan en una célula del sistema inmune que la atacaría, por ejemplo. Ese tipo de fenómenos, creemos que allí estas moléculas de ARN pueden estar jugando un rol. Y, como bien decías, nos llena de alegría que una revista científica tan prestigiosa como es Nature haya hecho en 2 oportunidades una reseña de nuestro trabajo. Quiero aclarar simplemente que no es que nosotros hayamos publicado nuestros hallazgos científicos en dicha revista, sino que hubo un par de notas de corte más periodístico, informativo, pero bueno, no deja de ser algo que nos alegra mucho que suceda, y nos da mucha visibilidad también, lo cual está bueno. Pero esa mención que haces me viene bien porque quería compartir con la gente y contigo lo que sí fue la publicación científica, la imagen de portada de una revista especializada en ARN, y que eligió una ilustración que, bueno, a los ojos de los legos puede parecer bastante poco significativa, pero lo cierto es que a partir de la publicación en Nature, luego salió de preprint, que sería cuando está en revisión de pares, y llegó a la portada de esta publicación específica y global. Y ahí ustedes eligieron una ilustración que muestra ¿qué cosa? Bien, ahí lo que estoy viendo en pantalla es Nature, lo que estamos viendo es Nature, exactamente. Sí. Esa fue la primera publicación de Nature, sí. Ahí está. Ahí en realidad cuenta, como bien decía, nosotros ya habíamos puesto en un preprint, o sea, es como si fuera una especie de donde uno sube a internet los resultados de experimentación, pero eso todavía no ha pasado por un proceso de revisión por pares, etcétera. Pero una periodista de ciencias se enteró del trabajo, lo leyó, le interesó, y hizo una nota, digamos, de difusión. Claro. Entonces, para nosotros fue increíble porque de la noche a la mañana, sin siquiera haber publicado el trabajo, ya de alguna forma los pares en todo el mundo se habían enterado, y en particular se había puesto el foco en el descubrimiento de los ribosomas extracelulares. Claro. Porque tratando de entender cómo esos ARN evitan ser degradados, y digamos un método justamente para congelar, evitar que el ARN se degrade, que se nos vaya de las manos, y de esa forma poder estudiar todos los ARN que una célula libera hacia afuera. Y ese método nos permitió evidenciar por primera vez la presencia de ribosomas en el medio extracelular. ¿Y por qué el ribosoma es algo, digamos, es un ARN particular? Bueno, porque es una gran maquinaria compuesta por ARN y proteínas, y porque es la fábrica de proteínas de la célula. Y hasta ese momento nadie había visualizado, nosotros tampoco, que la fábrica de proteínas de la célula pudiera encontrarse fuera de ella. Y eso inmediatamente generó un montón de preguntas de por qué tenemos, digamos, ribosomas fuera de la célula y qué roles pueden estar jugando. Que eso, perdóname Juan Pablo, eso es lo que se ilustra, y ahora sí vemos la portada de la publicación. Recién vimos lo que fueron los 2 elementos que salieron en Nature el año pasado y este año, y ahora vemos la imagen de lo que fue la publicación especializada, y esto que vos explicabas, ¿no? Los ribosomas externos, si los vemos ahora en pantalla, ahí está. Creo que es esto, ¿no? Los ribosomas y el rol de los ARNs allí. Bien, ahí eso que parece una especie de mancha verde y negra, digamos, es como luce un ribosoma, es una estructura de un ribosoma, es un dibujo esto, arriba de una capa de células. Entonces con esto buscamos representar al ribosoma existiendo fuera de la célula, y se ven por ahí unas tijeras. Esas tijeras es como representamos a esas enzimas que degradan el ARN
y allí también lo que se representa es que hay muchos ARNs que se degradan por acción de estas enzimas, pero hay otros que no. Hay otros que tienen la capacidad de asociarse consigo mismos y de esa forma resisten la degradación, y creemos que ese es uno de los mecanismos como logran viajar de un sitio a otro resistiendo o sobreviviendo la hostilidad del medio extracelular. Mientras vemos la última imagen, que es esta, Juan Pablo, y que tiene que ver ya con el ARN propiamente dicho, ¿no? Exacto, esta es una imagen de un artículo del publicado unos años antes, en 2018, donde justamente ahí lo que se ven son dos moléculas de ARN cortos, son dos pedacitos de una molécula de ARN más larga que se asocian y forman ese ARN dúplex. Así como el ADN, no sé si recordarán... es una hélice doble. Que el ADN es una hélice doble, el ARN decimos que es una hélice simple, pero hemos visto que estas moléculas de ARN pueden formar una hélice doble, y al formar una hélice doble se convierten casi que automáticamente en resistentes frente a la acción de estas enzimas que se comen el ARN simple, pero no el ARN doble. Entonces esto nos daría una explicación de cómo hace la biología para poder mandar un mensaje de una célula a la otra sin que esas moléculas que están en el medio tratando de comerse todo el ARN que salga, digamos, sin que logren su cometido y este ARN viajero realmente pueda llegar a destino. Terminando, Juan Pablo, en los últimos 20 segundos, lo que se abre, además de reconocer estos mecanismos, también es una posibilidad de diagnóstico, ¿no? Exacto, porque como hay ARN fuera de las células, el ARN está hace millones de años, si realmente está haciendo estos mecanismos, esto está ocurriendo dentro de nuestro en este momento, más allá de su función biológica que nos interesa, también es un hecho que hay ARN en la sangre. Entonces podemos, a partir de una muestra de sangre, tomarla, o de orina, que también hay ARN, y secuenciar todos los ARN que hay en esa muestra. Independientemente de cuál es su función en la biología, podemos leerlo, porque tenemos la tecnología para hacerlo, y podemos determinar un perfil de ARNs en sangre propio, característico de una persona sana, y un perfil de ARNs en sangre característico de una persona con una cierta enfermedad, por ejemplo, un cierto tipo de cáncer. Y esto permitiría, en el futuro, esto hay que desarrollarlo, estamos trabajando en eso, lograr hacer diagnósticos tempranos de enfermedades antes de que aparezcan los síntomas, a partir de muestras que voluntariamente uno pudiera anualmente, por ejemplo, exponerse a este tipo de análisis y encontrar esas moléculas, digamos, de ARN, en principio porque es donde ponemos el foco, pero podrían ser otro tipo de moléculas también, que nos hablen de una posible enfermedad, y bueno, allí esa persona se la estudiaría más a fondo. Así que, como muchas veces, los límites entre la ciencia básica guiada por curiosidad y la ciencia más aplicada con un impacto fuerte en salud son difusos, porque los temas que subyacen son los mismos muchas veces. Juan Pablo Tosar, muchísimas gracias por esta charla, por estos minutos. Hay un montón de otras cosas para otras oportunidades, y seguramente cuando esto siga avanzando volveremos a conversar. Bueno, un fuerte abrazo y volveremos a conversar cuando ustedes lo dispongan. Estamos a la orden. Felicitaciones y hasta pronto. Muchas gracias.